Todopoderoso, que pues por su gracia y por su amor nosotros estamos aquí, hermanos, estudiando la palabra de nuestro Dios con un solo propósito, es el de agradarle y es el de servirle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. La única manera de que podamos proseguir nosotros hacia la meta, hacia las cosas de Dios, es teniendo claro las cosas de lo que Dios quiere de nosotros. Y no dejarnos confundir, porque la confusión es un arma poderosa para distraernos, para desorbitarnos y para perdernos del propósito de Dios. Ahora mire, vamos a analizar algunas causas. Seguramente no vamos a tocar todas las causas que lleva a la persona a la confusión, pero sí hay causas que llevan a a la persona por qué puede confundirse. Una de las primeras versos que vamos a tocar es una de las personas que es más sobresalientes en la Biblia. ¿Me entiende? Es una de las personas más sobresalientes de la Biblia, que la misma Biblia, por bocas del mismo Señor Jesucristo, dijo pues que no iba a haber un hombre más importante, o por así decirlo, o porque este hombre abrió el camino al Mesías, ¿no? Pero entró en una confusión espeluznante. Mire, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, capítulo 7 del versículo 18 en adelante dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas, mire, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondió el Señor Jesús y les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí, ¿no? Entonces, uno de los personajes más grandes, quizás el personaje más grande de la Biblia, hermanos, es Juan el Bautista, visto que el mismo Señor Jesús lo calificó que como Juan el Bautista no había nadie. Lo que es increíble es que Juan el Bautista, estando en la cárcel, que Juan el Bautista, estando en la cárcel, mandó a dos de sus discípulos y para que preguntaran al Señor si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Pero ¿por qué llega Juan, digamos, o por qué, mejor dicho, por qué esto es bastante llamativo y es bastante preocupante, estas declaraciones o esta pregunta o esta confusión de Juan el Bautista? ¿O por qué se considera que entró en una confusión? Porque en Juan capítulo 1, mire lo que nos dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 en adelante dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Mire las declaraciones de Juan. He aquí, cuando mira a Jesús, Juan, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, dice, aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado, mire lo que dice, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me había enviado a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista, antes de que declare lo que leímos en Lucas 7, Juan el Bautista no es que tenía claro de quién era Jesús por su propia iniciativa, sino que Juan tenía claro de quién es Jesús porque el mismo Dios se le había revelado quién era Jesús y le había dicho, hermano, específicamente las cosas que iban a identificarlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, para que no le quedara dudas a Juan de que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Juan dice, y yo estoy seguro que él es el Mesías, porque a Juan Dios mismo se le reveló quién era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Él tenía claro por revelación directa de Dios, no había duda alguna que él era. Tanto es cierto que en el verso 34 dice, ¿verdad? Este es el Hijo de Dios. Juan sabía quién era Jesús. Ahora, pero ¿por qué leímos ese trozo de la Biblia? Porque hemos visto que hay cosas que pueden llevarnos a la confusión. Hay causas que nos pueden llevar a la confusión. Y una de esas causas que nos pueden llevar a la confusión es las circunstancias desfavorables. Las circunstancias desfavorables. ¿Por qué Juan comenzó a tener esta confusión? Es, no es. No estoy seguro que sea. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que pasaba en la mente de Juan? ¿Qué ideas le venía a Juan? Porque, hermanos, para que nosotros podamos tener confusión, tenemos que tener diferentes ideas, diferentes pensamientos. Y para que usted tenga diferentes pensamientos, diferentes ideas, tiene que tener situaciones que lo lleven a eso. En este caso, Juan había sido presionado, lo habían llevado a la cárcel. Estando en la cárcel, él llama a dos de sus discípulos para que preguntaran al Señor. Él está en medio de una situación bastante abrumadora, bastante delicada, bastante triste, bastante preocupante. Juan sabe lo que le va a pasar. Pero él entra en esta confusión. ¿Por qué? ¿Por qué entró esta confusión? Porque se encontraba en una situación, en una circunstancia desfavorable. Mientras él estaba en el desierto, aunque si podía comer langostas y miel silvestre, y aunque si vestía con pelo de camello, podía dormir en medio de la arena y con todo ese calor y ese frío de la noche, para él no había problema. Pero se encontró en circunstancias más desfavorables y le vino pensamientos a Juan y le llevó a una confusión. Esto es lo que la Biblia nos dice, que tengamos cuidado con los dardos de fuego de Satanás. Esas son ideas que él nos va a lanzar. Yo quiero preguntarle, ¿qué situación desfavorable usted está viviendo? ¿Qué situación desfavorable usted está viviendo?
o qué situaciones desfavorables está viviendo o que lleva acarreando desde hace tiempo y que anda viendo pensamientos en su mente que lo andan desequilibrando y no teniendo claro la posición cristiana. Porque usted puede decir como Juan, ¿verdad? Este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que vino a quitar el pecado del mundo. Y a mí me dijo, ¿quién le dijo? El Padre. A mí me dijo Dios que quien yo mirara posar el Espíritu Santo y quedara sobre él es el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Usted puede decir todo eso. Usted puede llenarse la lengua de decir, yo sí creo en Dios, para mí Dios es todo, es la razón de mi vivir, yo le he dado mi vida. Y que usted puede llenarse la boca de decir todo lo que le da la gana. Pero eso se manifiesta en el momento cuando vienen circunstancias desfavorables. Eso que usted dice, yo doy mi vida por Cristo, eso se va a tener que manifestar cuando vienen circunstancias desfavorables. Porque cuando vienen las circunstancias difíciles a tu vida, hermano, es ahí donde te va a venir muchos pensamientos. Y las situaciones difíciles a Juan Bautista le vino por medio de Herodes, ¿verdad? Por aquella señora pervertida que dejó a su marido para meterse con el hermano de él, ¿verdad? De Herodes, señora sucia, pues llevaron a la cárcel. Pero nosotros podemos tener otras vías de causas que nos pueden llevar a la confusión, circunstancias desfavorables. Y puede ser tu pareja, puede ser tu marido que te esté llevando a tener una confusión y llevarte a una inestabilidad de no saber ni siquiera quién eres, ni qué es lo que quieres en realidad. Hay mujeres que tienen maridos, que sus maridos presionan tanto, hermano, presionan tanto, todo el tiempo son un tormento para sus mujeres. Y usted ve que estas mujeres están en una confusión y que por más que digan, sí, Cristo es mi vida y yo le canto bonito y yo le oro y yo leo la vida, por más que puedan decir todo lo que digan, por más que puedan decir así como dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios y usted puede decir quizás hasta las mismas palabras. Pero cuando usted vive bajo presión, bajo circunstancias desfavorables y no sabe reposar en Dios, vas a vivir una vida confundida. Por eso es que hay muchas cristianas que tienen no tienen una estabilidad, no tienen un firmamento de conducta, de carácter, de actitud, de comportamiento. Por eso es que hay muchas cristianas que no saben vivir el evangelio. Por más que lean la Biblia y por más que sepan lo que dice la Biblia, no pueden vivir el evangelio, por más que puedan hasta predicarlo, evangelizarlo y decirle a otras personas, por más que lo puedan decir, pero no lo pueden vivir porque hay una confusión y esa confusión puede venir de circunstancias desfavorables, de situaciones difíciles en medio del matrimonio. Porque hay matrimonios que ya no se soportan, pero hay matrimonios que ya quieren divorciarse, porque hay matrimonios que ya no hay la chispa del amor. Todo el tiempo es contienda, todo el tiempo es pelea y hay solamente confusión en ese ambiente, lleno de estrés, lleno de gritos, lleno de peleas, lleno de insultos, lleno de menosprecio. Y es por eso que la palabra, por más que la puedan profesar, perdón, incluso le pueden decir a otras personas, porque si usted ve, antes de que Juan el Bautista llegara a estar en prisión,
Juan el Bautista le dijo a sus discípulos, vayan tras él. Porque es necesario que yo mengüe para que crezca Él. Vayan tras Él, porque Él es el Cordero de Dios. Usted puede decirle a la gente eso. Mire, Cristo es poderoso, Cristo es amoroso. Entréguele su vida a Cristo. Déale su vida a Cristo. Pero sin embargo, cuando se presentan situaciones, usted puede estar viviendo así como Juan, una vida confundida y no tener claro el Evangelio. Yo considero que uno de los problemas más grandes que tiene el cristiano que ha entrado en confusión viene por los problemas matrimoniales. Qué terrible ver hoy en día ver a los cristianos, es como ver un problema en su cara, literalmente. Y ni qué decir de los maridos, porque ya no saben qué hacer con las mujeres. Es un problema bastante terrible, real, que desgraciadamente cada vez crece más y más. Por eso es que hay tanta confusión. Y por eso, como le decía, la persona que está en confusión es una persona que vive desorbitado, perdido, es como alguien que no conoce el lugar donde va a ir y va por todas partes perdido. Cuando no sabemos reposar en Dios, hermano, por más que usted se sepa la Biblia, por más que usted se le haya revelado quién es Jesús, por más que el mismo Dios le haya hablado, cuando se le presentan circunstancias, usted va a ver que va a entrar en una confusión terrible si no sabe reposar en Dios. Por eso es que no es extraño ver cierto tipo de conductas, ¿no? De inestabilidad en los cristianos. No es extraño. O sea, es normal ver ese tipo de conductas porque desgraciadamente el cristiano hoy en día no sabe reposar en Dios. No sabe reposar en Dios. Todo el tiempo anda pensando. Todo el tiempo. Ya la Biblia nos dice cómo tiene que ser el rol, la conducta de la mujer y del marido, pero todo el tiempo andamos pensando, ¿no? ¿Y qué se cree? ¿Y por qué? ¿Y a mí? ¿Y que yo no me merezco? ¿Y que por qué? ¿Y que por el otro? ¿Y que aquí? ¿Y que allá? ¿Y que todo el tiempo pensamientos y pensamientos y pensamientos y pensamientos? Todo el tiempo. Y como lo que menos meditan es en la palabra y más meditan en su problema, lógicamente ahí es donde entra la confusión. Las circunstancias familiares son bastante delicados, porque si usted tiene un entorno familiar donde no hay, donde no hay disciplina, donde no hay orden, hay una confusión terrible. En un hogar donde no hay disciplina, donde no hay orden, es una manifestación que hay confusión ahí, terrible, hermano, terrible. Por eso es que hay conductas inadecuadas. En estos lugares donde hay riñas, contiendas, peleas, donde no hay armonía, donde no hay unión, donde no hay estabilidad, es porque hay confusión. ¿Y por qué hay confusión? Porque no aplican lo que dice la palabra, sino solamente en base a sus sentimientos o emociones o sus propios pensamientos, es lo que desarrollan los problemas de acuerdo a su capacidad, no de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque hay una confusión terrible. Y como le digo, una persona sensible, dominada por el sentimiento, es una persona que va a acarrear siempre complicaciones en el hogar. Siempre, siempre va a acarrear complicaciones. Y las circunstancias difíciles vienen por diferentes índoles, hermano, por diferentes
También, por ejemplo, esto de lo de un trabajo o los dichos de una persona que te puede crear también confusiones. A Juan el Batista, como le digo, pues le creó confusiones, unas circunstancias desfavorables, situaciones difíciles, pero era por hacer las cosas de Dios. Pero a muchos de nosotros nos entra confusión simplemente por no obedecer la palabra de Dios y las consecuencias se vienen. En el ámbito matrimonial, en el ámbito familiar, las consecuencias siempre se van a dar. Y hay mucha confusión. Si tan solo fuéramos un poquito más coherentes, más sinceros con lo que dice la palabra de Dios, pues esas confusiones se irían de nuestras vidas y las cosas fueran de la manera que Dios ha establecido, los hogares fueran de la manera que Dios ha destinado o ha establecido, lo que Dios originalmente en su propósito era de que pues se disfrutara de la unión matrimonial y se disfrutara de la unión familiar. Pero la confusión es lo que crea todo el desorden. Donde hay desorden hay confusión. Eso es así. Donde hay riñas, donde hay gritos, donde hay desobediencia, malcriadez, capricho y soberbia, todo eso, ¿allí hay qué? Allí hay confusión. Eso es así, hermano. O sea, no podemos hacer... Mire, imagínese que hay personas que entran en una confusión. Una vez me recuerdo que alguien me dijo, ¿no? Me dice, hermano, yo no entiendo unas cosas, me dijo, ¿no? Yo no entiendo una cosa, me decía. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa, hermanita? Le digo, no, no entiendo, dice, ¿cómo es que somos algunos, ya varios en la iglesia? Y pues yo no entiendo cómo es que no podemos ser nosotros hacer todos las mismas cosas, desarrollar, limpiar, ordenar. Y no, yo por eso que yo ya no hago, dice. Y yo le decía a este hermano, hermano, usted no puede entrar en confusión por la presión de lo que los demás hacen o no hacen. Pero sin embargo, esta hermana entró en una confusión por lo que los demás no hacían, por lo que no, porque no me parece bien. No, y ya, yo ya ahí pude distinguir, pues, qué es lo que le frulaba en la cabeza, ¿verdad? No, que no es correcto, que no es así, que así no se comporta, que no está bien, que esto, que el otro, y no hace lo que dice la Biblia, que le dice que usted tiene que hacer lo que Dios le manda a usted. La salvación es personal, no por lo que hace la otra persona o no hace la otra persona, usted tiene que hacer o no hacer. La salvación es personal, la responsabilidad de la obediencia es personal, no por lo que los demás hacen, usted tiene que hacer, y si no hacen, usted no tiene que hacer, entonces hay una confusión. Y que esto es lamentable y que esto se mira, hermano. No, porque yo tengo que hacer y los demás no hacen. Estamos tomando atención, por favor, porque es necesario que entendamos esto y no estar en confusión, hermano. ¿No? Para no salir confundido, es necesario entender, comprender y darle el respeto a este momento. Ahora, hay personas que pueden entrar a confusión por esas cosas banales. Usted ve personas que son activas y que quieren hacer pero miran a otros que no hacen nada y entran en una confusión. No, no puede ser así. No puede ser así. Si yo hago, ¿y por qué? Y los demás no hacen. Entonces ya no hago. No, nosotros no tenemos que hacer en base a lo que los demás hacen o no hacen. Nosotros tenemos que hacer en base a lo que dice la palabra. Yo no puedo entrar en confusión por los demás. Yo tengo que ver por mi vida espiritual.
Si quieren hacerlo bien, si no quieren hacerlo es su problema, el problema de cada uno. La Biblia dice que todos le vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que hemos hecho en esta tierra. Y el que no entiende eso es su problema. Pero no por eso voy a entrar en confusión. O como por ejemplo, en confusión matrimonial, porque mi pareja no me atiende, porque mi pareja no es activa, porque mi pareja no me está. Entonces, yo dentro en confusión, le mete ideas, ¿verdad? Mejor haz esto, mejor mira a la otra persona, mejor compórtate así, mejor actúa de esta manera. Y dentro una confusión terrible en su mente. Y cuando hay problemas matrimoniales, lo que primero se exhibe, lo que primero se manifiesta, son todo pensamientos, hermano, pensamientos que son terribles. Y eso es de una mente confundida, que no sabe en realidad manejar las circunstancias difíciles, desfavorables, no lo saben manejar bíblicamente. Porque ya la Biblia nos dice que vamos a tener tribulación, vamos a tener circunstancias difíciles en esta vida. Eso es lo que vamos a tener siempre. ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a tener siempre. Tengamos atención, mire, porque es importante de que si, de que si nosotros en el matrimonio se está realizando cosas o comportamientos inadecuados diferentes a lo que dice la Biblia, es porque hay confusión. Esas confusiones está llevando a la persona a tener pensamientos inadecuados. Pensamientos de una confusión atroz, de perdición. Y que hay situaciones que vamos a enfrentar en esta vida, hermano. Pero por eso es que hay gente que está con pensamiento, ¿verdad? Como usted puede ver, tienen cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de carácter, cierto tipo de temperamento, porque hay bastante confusión, porque si hubiera estabilidad, armonía y paz en ese matrimonio, no tendrían ese comportamiento. No tendrían ese comportamiento. Por eso es que las circunstancias desfavorables, situaciones difíciles, son causas que nos va a llevar ¿a qué? A la confusión, a la confusión. Sean matrimoniales, sean con tus hijos, todo, si no sabemos confiar, reposar y actuar bíblicamente, nos va a llevar a confusión. Así que le decía, el alimento número uno para la confusión, ¿sabe qué cosa es? Es dejarnos llevar por los sentimientos, dejarnos llevar por los sentimientos. Nosotros no es que, no es que, no es que tenemos que ser insensibles. Nosotros somos sensibles, pero sí, pero la sensibilidad tiene que ser llevada por lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que actuar solamente por la sensibilidad que tenemos, por las emociones que tenemos, sin ser coherentes con lo que dice la palabra de Dios. Eso nos va a llevar a una desgracia. Eso nos va a llevar a una desgracia. Ahora miren, examinemos uno de los puntos importantes de las Sagradas Escrituras, Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 16, en la versión Palabra de Dios para Todos. Jueces, capítulo 6, Palabra de Dios para Todos. Del versículo 1 al versículo 16. Mire, tome atención. Dice la palabra de Dios. Una vez más los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Escuche bien esto. Una vez más, dice, los israelitas hicieron lo que no le agrada al Señor. Así que durante 7 años el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. Mire, los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondían en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalecitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente
acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y lo destruían todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos había. El pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que los ayudara. Los madianitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Entonces el Señor les mandó un profeta y les dijo a los israelitas: esto dice el Señor, ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los liberé y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y se la entregué a ustedes. Y luego les dije: yo soy el Señor su Dios. Ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses. Sin embargo, no me obedecieron. Verso 11. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó debajo del roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Y Gedeón respondió: perdón, Señor, pero ¿cómo puedes salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias y Manasés, y yo soy el más joven de todos. El Señor le dijo: pero yo estaré contigo, podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Una de las cosas más incoherentes que tiene el cristiano, ¿sabe qué cosa es, hermano? Es que pensando que desobedeciendo a Dios le vaya bien en la vida. Y una de las cosas más confundidas que tienen muchos cristianos es eso que dicen, así como Gedeón: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa esto? Ya desde el inicio hemos visto que son tercos, que son desobedientes, que Dios les dijo: no adoren esos dioses, no se sometan a esos dioses. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo contrario, todo el tiempo haciendo diferente a lo que Dios manda. Una confusión terrible, era un pueblo recontra confundido, hermano, al punto que cuando Dios los sacó de Egipto, perdón, cuando Dios los sacó de Egipto, esta gente, después de 3 días que cruzaron el mar el mar rojo, esta gente, hermanos, cuando Dios le estaba dando las leyes a Moisés, esta gente vio que se estaba demorando Moisés, se construyó un becerro y dijeron: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Mire que esa gente realmente estaba tan trastornada, confundida al punto más extremo. Y todo el tiempo desobedecer y desobedecer y desobedecer. Y llega el punto donde Dios quiere hacer nuevas cosas, porque Dios es un Dios de misericordia, pero la gente es así, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿por qué me va así? Hay gente que está en el hospital muriéndose con enfermedad y dice: ay, si Dios existiera, ¿por qué me pasa esto a mí?
Hay gente que tiene problemas matrimoniales gravísimos y dice, ay, si Dios de verdad, si ir a la iglesia fuera de bendición, ¿por qué me está pasando? Por desobediencia. Todo lo terrible que nos pasa es porque por desobedientes que somos. ¿Por qué yo tengo que echarle culpa a Dios de mis consecuencias? Hay gente, hermano, que son terribles. Son terribles, mire, yo creo que esto es uno de los puntos más descarados que una persona confundida puede cometer. Es pretender que nos vaya bien haciendo desobedientes a la palabra de Dios. Y no nos puede ir. Y hay tanta gente, ¿y por qué yo no tengo que comer? ¿Por qué será? Hay tanta gente que dice, ay, yo todo el tiempo estoy prestándome solamente. ¿Por qué será? Hay gente que todo el tiempo está diciendo, ay, y solo a mí me vienen cosas malas. ¿Por qué será? Y no con esto le estoy diciendo, pues, que el cristiano verdadero no va a tener tribulaciones, no va a tener, pero no es una consecuencia de nuestra desobediencia. Son pruebas que nos van a venir y que le damos gloria a Dios, que eso nos permite ser más crecidos y más estables. Pero desgraciadamente, hermano, hay muchos creyentes que desobedeciendo a Dios quiere que le vaya bien, al punto que varios se reniegan con Dios diciéndole, ¿verdad? Ay, ¿por qué me pasa eso a mí, Dios? ¿Y por qué yo tengo que sufrir por esto? ¿Y por qué mi situación está así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y echamos culpa a todo el mundo, incluso a Dios, menos nosotros nos consideramos pues que somos como que santos y no le hemos fallado a Dios. Esto es lo que le dijo Gedeón al ángel de Dios, ¿no? Cuando Dios Dios le dijo por medio del ángel a Gedeón, Gedeón, Jehová está contigo. Y Gedeón le dice, no, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? Una confusión terrible ese hombre. Es muy diferente a lo que dice Daniel. Miren, nosotros vamos a ver Daniel porque sobrestaca diferente a lo que es Gedeón. No vayan a pensar que Gedeón terminó bien, hermano, ¿eh? Aunque se obedeció ahí, Gedeón terminó mal. Porque sus papás, siendo israelitas, tenían ídolos demoníacos en su casa. Gedeón terminó mal, adorando y haciendo cosas terribles. Pero eso es lo que hoy en día el cristiano o la mayoría de cristianos es así. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Tenemos que ver si en verdad somos obedientes o no somos obedientes a Dios. La vida que estamos llevando es consecuencia a la respuesta a la palabra de Dios o la desobediencia a la palabra de Dios. Simplemente eso. Si usted está viviendo una vida oprimida, llena de confusión, usted sí ya sabe entonces en qué está. No le eche culpa a Dios. No le eche culpa a Dios. Más bien tendría que meditar. Así como dijo Daniel. Daniel capítulo 9. Mire lo que nos dice Daniel capítulo 9 en la versión Reina Valera. Daniel capítulo 9 verso 3 en adelante. Mire lo que dice. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, mire lo que dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén
y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él, ¿qué? Pecamos. ¿Qué diferencia entre la respuesta de Gedeón y la oración de Daniel? ¿Cuál es su oración de usted cuando sabe usted que le está yendo mal en la vida? ¿De queja? Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo voy a la iglesia, si yo canto mis cancioncitas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo es así? ¿Por qué me va así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será? Hermano, yo creo que la confusión más terrible en cuanto a eso es ser verdaderamente descarados al punto de decir que pues si Dios estuviera conmigo, ¿por qué me pasa esto? O sea, terrible la actitud de Gedeón. Pero Dios le da una oportunidad, así como nos da oportunidad a nosotros. Por más que somos descarados y hacemos lo que se nos da la gana, hermanos, porque eso es la verdad. Eso es lo que somos. Somos sinvergüenza. Somos tan desobedientes. Pero si tan solo oráramos como Daniel, oh Dios, nosotros hemos pecado contra ti. Fuimos nosotros que nos rebelamos contra ti. Perdónanos, Dios, conforme a tus misericordias. Nuestra es la confusión, porque es verdad, hay que estar confundido, hermano, para ser semejante, arrogante como Gedeón. Semejante. Oye, ¿por qué? ¿Y por qué? No vaya a pensar, hermano, porque si usted tiene que ver bien la historia de Gedeón, que Dios le dio oportunidad de que se arrepienta, que Dios le dio oportunidad de que cambie, sí, como a todos nosotros. Pero era un hombre que siempre estaba en confusión. No es como Daniel. Daniel reconoce que han pecado, que han ofendido a Dios, que han pisoteado su palabra. Es por eso que les está yendo así. Tenemos lo que nos merecemos, dice Daniel, pero perdónanos conforme a tu misericordia. Sabemos que nuestra es la confusión, nuestra. No, pues, en vez de Gedeón le dice a Dios, no, la culpa es de Dios, ¿por qué nos va así? Y aunque si usted no cree, hay cristianos que hoy están pagando consecuencias terribles de su desobediencia y dice, ay, no, yo ya no creo en Dios, yo ya no voy a la iglesia porque Dios no me ama, porque nadie me ayuda. Porque si Dios fuera real, incluso varias de esas personas se han vuelto hasta ateas o hasta musulmanes, donde me han dicho, no, yo al cristianismo ya no regreso. Porque si Dios tuviera, yo le digo, pero qué sinvergüenza que eres. ¿Quién te mandó a hacer las cosas que has hecho en tu vida? Qué confusión en esa cabeza, hermano. Pero así somos, ¿verdad? Así somos. Es como una persona que se convirtió al cristianismo supuestamente y que todo el tiempo fumaba y fumaba y fumaba y fumaba. Estuvo en el hospital a punto de morir y decía, y ay, si Dios estuviera conmigo, dice. Y yo lo único que hice fue visité y digo, hasta luego, como entré me salí. ¿Qué voy a responder yo a eso? Ay, yo no entiendo por qué me vino este mal, me dice, ¿no? ¿Y qué le voy a responder?
Es como que el alcohólico diga, ¿verdad? Ay, ¿por qué me vino la cirrosis? ¿Qué le voy a responder? O como el malgeniado diga, ¿no? ¿Por qué me va así en mi familia? ¿Y qué le voy a responder, pues? ¿Qué le voy a responder? O la persona que hace lo que se da la gana y le va mal, ¿qué le voy a responder? La confusión es terrible. Y todo el mundo vive en una confusión terrible, no sabe, en realidad no sabe lo que es, no sabe quién es, no sabe qué es lo que es el evangelio, no sabe lo que Dios quiere de su vida, no sabe, no entiende, no comprende porque hay una confusión que ha cegado su entendimiento, está nublado su mente, hermano, está nublado, no entiende. Dios quiera, Dios quiera que podamos tomar la actitud de Daniel, de Daniel, y reconocer, en vez de estar ahí quejándonos, ¿por qué me va la vida así? Y en vez de estar ahí llorando todo el tiempo, ay, ay, no, tenemos que cambiar de inmediato, de inmediato. Lo que estamos viviendo en la vida es consecuencia de nuestra desobediencia. Que tenemos que hacer en vez de estar ahí echándole la culpa a Dios, hermanos, de arrepentirnos. Yo un montón de testimonio de gente sin vergüenza que la vida le está yendo terriblemente mal y ellos piensan que son pruebas. ¿Cómo va a ser prueba eso, Dios mío? Aterriza y arrepiéntete de las cosas mugrosas que tienes en el corazón. Pruebas. ¿Cómo va a ser pruebas? Semejante desobediente. Una osadía terrible. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es prueba y lo que es consecuencia. Las pruebas les vienen a los que tratan de obedecer al Señor y se esfuerzan. Las consecuencias les vienen a las personas que pues viven como se les da la gana y terminan mal. Terminan mal. Aún en todo eso, Dios es misericordioso. ¿Hemos visto? Dios se le presenta a la gente y dice, mira, yo quiero cambiar tu vida. Yo quiero hacer nuevas cosas contigo. Ah, no, pero si Dios estuviera conmigo, me fuera bien. Mi esposa cambiara. Mi esposo cambiara si Dios estuviera con nosotros. Quizás vas a cambiar de esposo, de esposa, pero no es que va a cambiar tu esposa. Lo que tenemos que hacer es cambiar uno. Uno tiene que cambiar y entender que estamos rebelándonos contra de Dios y no vivir en esa confusión de pensar que no somos merecedores de esas cosas que nos está pasando en la vida. Uno cosecha lo que siembra, hermano. Si sembramos en la carne, vamos a cosechar muerte. Pero si sembramos en el espíritu, vamos a cosechar vida y paz. Eso está establecido en la Biblia, ¿no? Eso es el principio número uno de la Biblia. Ahora, hay otra cosa que también causa confusión. Vamos a ver Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10, el verso 38. Lucas capítulo 10, verso 38 dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía las palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
Respondió el Señor Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire los atributos que Dios considera en cuanto a la conducta o el estado mental o el comportamiento que tiene Marta. Nosotros ya hemos examinado, pero esto lo vamos a examinar en base a la confusión que esta señora está desarrollando en ese momento, porque realmente hay que estar confundido al extremo, hermanos, de no saber quién está ahí en nuestra casa. ¿Usted se imagina que Jesús entre a su casa y tener esa actitud que tuvo Marta, al punto de que Marta consideraba que lo que estaba haciendo era correcto y lo que estaba haciendo María era incorrecto, al punto de creer Marta que era más sabia y entendida que Jesús y que Jesús no tenía el panorama correcto de la vida? Imagínense semejante osadía de esta mujer. Marta le dice a Jesús, hermanos, Jesús le dice, ¿por qué no dices algo? ¿Por qué no le dices, no estás viendo la realidad de la vida? Mire, un simple gusano, que somos los seres humanos, le dice al Dios del universo, le dice cuál es la manera que se tiene que vivir. ¿Usted se imagina eso, hermano? Que un pedazo de carne le diga al Dios soberano cómo se tiene que vivir la vida. Y según Marta, la vida se tiene que vivir como afanada. La vida se tiene que vivir afanada, Señor, así como yo, así como yo. ¿No es eso el estilo de vida de muchos creyentes que incitan a sus cónyuges o familiares a vivir afanados por el sistema del mundo y no estar como María, poniendo en el primer lugar las cosas de Dios? Porque hay familiares o hay cónyuges que se alegran más cuando el jefe del trabajo le dice, mire, hay más trabajo, ay, qué bendición. Pero cuando se les dice, se tiene que servir, se tiene que salir a las cosas de Dios, se tiene que involucrar más a las cosas de Dios, sacan una cara terrible. Hay familiares que te retan, que te desafían a que puedas desarrollar más las cosas seculares del mundo. Y cuando usted lo hace, están contentos. Pero cuando usted quiere desarrollar más las cosas de Dios, ponen su cara de cocodrilo. Y Marta le dice, ¿verdad? Señor, no, la vida no es así. La vida es, mire, Marta le dice a Jesús, el Señor del universo. Marta le dice a Jesús, yo te voy a enseñar qué cosa es la vida, el estilo de vida que tenemos que vivir, te lo voy a enseñar. Y la respuesta que le da el Señor Jesús es contundente, hermano, para ubicarla en su sitio, porque desgraciadamente los que están confundidos están desubicados, están perdidos, ya lo hemos visto, ¿no? Están perdidos. Los que están confundidos están desubicados, hermano. Ellos creen saber lo que dicen, creen saber lo que hacen, creen saber que es así, ellos se creen sabios, se creen lo máximo, se creen los correctos, se creen lo mejor, ¿no? Entonces el Señor le dice, bueno, Marta, te voy a decir en realidad cuál es tu condición y te voy a aterrar y te voy a colocar en tu sitio, porque esto es el problema de muchos creyentes que están en confusión, que no se ubican y no saben cuál es su posición, ¿no? Entonces mira lo que le dice en el versículo 41. Respondió el Señor Jesús y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Ahora mire, ¿usted cree
que el problema de Marta era eso, lo que había comenzado a desarrollar en la casa. No, eso no era el problema de Marta. El problema de Marta era qué es lo que le había llevado a actuar de esa manera. Entonces el Señor le dice, tú estás afanada y los afanes te está llevando a vivir una vida ¿qué? Turbada. ¿Y por qué tiene ese comportamiento esta señora de una persona turbada? Porque está afanada. ¿Y cuáles son las cosas que le han llevado a vivir una vida afanada? Muchas cosas. Lo que te lleva a una confusión es acarrear muchas cosas en tu mente, hermano. De no ubicarte, de no saber quién es Dios. Y de darle a Dios la miseria de tu tiempo, la miseria de tus ganas, la miseria de las cosas. Es por eso que a veces se hacen las cosas por hacer, ¿no? No se hacen en excelencia, no se hacen en abundancia, no se hacen con amor. Que no sabemos en realidad quién es Dios, pues. Porque vivimos tan afanados con tantas cosas que tenemos en la cabeza. Una confusión terrible. Quizás es una de las cosas más comunes que desarrolla el cristiano que vive en confusión. Considero que es el alimento número uno que engorda la confusión, los afanes, los afanes. ¿Qué es lo que le llevó a desarrollar ese estilo de vida a esta señora? Los afanes. Pero no por lo que estaba haciendo eso, sino que había muchas cosas que la estaban afanando. Y los afanes, ¿qué es lo que causa? Turbación. Y nosotros recordemos, hermano, que una de las definiciones o sinónimos de la palabra confusión es ser turbado. Ahora vamos a analizar la definición de esta palabra, turbado. Miren, la definición de esta palabra perturbación o turbado, del origen del latín perturbatio, describe el acto y consecuencia de turbar o terminar turbado. Se trata de un verbo que refiere el hecho de modificar o alterar el orden o la quietud de una cosa o de un ser humano. Por consecuencia, la persona que tiene turbación es una persona desequilibrada en su conducta, en sus decisiones y pensamientos. Entonces, una persona que está turbada está desequilibrada. Por eso es que si usted ve, hay personas que no tienen claro lo que tienen que hacer. Y no solamente, imagínense en las cosas espirituales, pues están fuera realmente, ¿no? Porque están confundidos. Incluso en lo secular, no hacen bien las cosas que tendrían que hacer bien. Tienen una confusión que altera o modifica el orden de quietud. Mire, por ejemplo, ¿por qué hay personas que diciendo ser cristianos, todo el tiempo están pensando, ay, ¿cómo voy a ganar más plata? Ay, me conviene irme a Alemania. Ay, mejor me voy a Inglaterra. Mejor me voy a Suiza. Ay, yo creo que estuviera mejor en el América. Ay, yo creo que en mi casa te estaba mejor. Siendo cristianos, ¿eh? Siendo cristianos, no tienen claro, hay una confusión terrible. No han entendido qué cosa es decirle al Señor, Señor, te doy mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. No han entendido eso. Porque hay cristianos que viven de esa manera. ¿Por qué viven de esa manera? Porque están, ¿qué? Están turbados.
están turbados, no tienen un equilibrio mental, no entienden el evangelio. O sea, hay cristianos que andan matándose para acumular, hermano, para acumular. No importa lo que es del evangelio, no importa si es servir a Dios o no, andan acumulando de todas maneras. ¿Cómo van a hacer para adelante? ¿Cómo van a... Y descuidan su vida espiritual. Su vida espiritual de muchos de esos cristianos es paupérrima, desnutrida, incoherente, inconsistente. No hay cambios en esas vidas. ¿Cómo puede decir un cristiano de que, ay, yo quisiera hacer esto, o irme allá, o irme para acá, o hacer el otro? Eso puede decir un mundano que no conoce a Dios. Pero un cristiano tiene que decir, Señor, se haga tu voluntad. Heme aquí, envíame a mí, haz lo que tú quieres con mi vida, Señor. Cuando a mí me preguntan, cada vez que preguntan, eh, eh, y no piensa emigrar, no piensa tener otro tipo de trabajo. Claro, hace poco me han ofrecido un trabajo en la tarde, ¿verdad? De 2, 3 días a la semana. Yo decía, lunes, miércoles y viernes, más dinero. Tengo responsabilidades familiares, matrimoniales y eclesiásticas. Pero no soy así porque solamente soy el pastor de la congregación. Ese ha sido mi estilo de vida. Tengo que tomar decisiones claras. Ganar, imagínense ganar casi una buena cantidad de dinero por 3 veces a la semana, extra. Nosotros tenemos que tener una estabilidad y no estar con, hermanos, las cosas te van a venir y van a querer moverte el piso y te van a querer llevar a una confusión. Los afanes de la vida es el número, quizás es el número uno para matar el propósito de tu vida. Yo quiero servirle a Dios, quiero crecer, quiero cambiar cada vez más, quiero ver más gente en los caminos del Señor, quiero ver madurar a los hermanos de la iglesia, quiero ver crecido a los hermanos maduros, responsables, estables, no confundidos, no viviendo un evangelio ridículo. Pero para eso se requiere pues tener claro lo que tú quieres. Yo no voy a estar pensando, ay, mejor me voy a Alemania que allá, o mejor me voy para allá, o mejor me voy para el otro sitio, o mejor me voy para... Eso, no, eso es una confusión terrible. Y el que vive en una confusión terrible jamás va a desarrollar su vida espiritual como Dios manda. Jamás. Así que es mentira que la persona que se involucra más en el sistema del mundo, en los afanes de la vida, vaya a meterse la idea de pensar que está agradando a Dios. Eso no existe, hermanos. No existe. Nosotros tenemos que ubicarnos y ser realistas, así como el Señor Jesús le dijo a Marta, ¿no? Marta le dice, tú tienes que ubicarte y te voy a decir la realidad, tú tienes problemas muy delicados, tú eres una persona que está turbada, Marta, que tienes un desequilibrio mental, que en realidad no sabes qué cosa es la vida, tú vives por vivir y ese es el problema de muchos cristianos, que viven por vivir. ¿Para dónde va el viento, hermano? ¿Para dónde vaya? Hermano, ¿qué quiere ser las cosas de Dios? Ahí para donde me va lleva el viento, para donde está la economía, para donde están los placeres, para donde me pagan mejor. Decía un pastor, que casi todos usted lo conoce, este hermano Juan Manuel Vaz, decía que venían a su congregación personas manejando desde hace, perdón, de una distancia de 2, 3 horas porque no encontraban iglesias de sana doctrina, aunque se había ahí muchas iglesias de sana doctrina. Perdón, muchas iglesias, pero no de sana doctrina.
Y tenían que manejar horas enteras para ir ahí a escuchar sana doctrina. Y es increíble que pudiéramos nosotros llegar a creer, hermano, que me puedo dar el lujo de ser cristiano y estar pensando en los afanes de la vida, ¿no? Eso es imposible. Uno tiene que decir, Señor, se haga tu voluntad. Pues, Señor, tú sabes mis necesidades, pero de acuerdo a tu voluntad. Yo no voy a pensar a dónde me voy a ir o qué terrible pensamiento. Eso es una persona confundida, en realidad no sabe lo que quiere. Y una persona confundida está, ¿qué? Está perdida. Está perdida. Así que nosotros, hermanos, tenemos incluso los proyectos que quisiéramos hacer. Señor, se haga tu voluntad, en tus manos lo pongo, se haga tu voluntad, ya Dios hará. Y vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vivamos de acuerdo a los principios de Dios. De lo contrario, nunca vamos a agradar a Dios, porque la misma palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y si alguno de nosotros se encuentra en un estado, hermano, de perturbación, que te has perturbado tu mente, que no puedes ni dormir, ni sabes qué es lo que quieres, estás tan confundido y confundida que quieras renunciar a todo, echar todo por la basura y quizás hasta llegar al suicidio o alejarte o apartarte de todo y de todos, porque hay gente que está en una iglesia que vive en ese estado. Es porque el diablo ha agarrado mucho territorio en tu mente. El diablo te ha cogido y está haciendo lo que se le da la gana. Y si no te sacudes, si no buscas a Dios, vas a seguir cometiendo locura tras locura, de una peor que la otra. Y tu vida jamás va a ser fructífera en las cosas de Dios. Esta misma noche podemos decir la oración de Daniel. Cuando usted cierra el teléfono, si de verdad su vida es una vida de confusión o perturbada, ¿verdad? Pero si su vida es una vida que tiene coherencia, que sabe qué es lo que quiere en Cristo Jesús, bueno, agradezcale a Dios y siga adelante, dando frutos para la gloria de Dios, pero se tiene que ver, se tiene que ver. Así que hoy día hemos aprendido tres causas que llevan a la persona a la confusión. Primero, las circunstancias desfavorables. Segundo, la descarez de creer que haciendo cosas malas, pues me va a ir bien en la vida, ¿verdad? Es una confusión terrible creer eso. Y esto, el tercero, que nos lleva a la confusión es que los afanes de la vida. Ninguna de estas cosas permita que entre a su corazón y le van a venir estas cosas en la vida. Circunstancias difíciles, desfavorables, le van a venir en la vida. Le van a venir en la vida, quizás hay gente, hay creyentes que por más que escuchen de Dios, siempre hacen así como los israelitas, ¿verdad? Y les vienen consecuencias, pero Dios te da otra oportunidad y no lleguemos a este estado de decir, no, no, la culpa es de Dios, no. Sino seamos como Daniel, arrepentirnos de corazón. Y sí, pues, le quiero decir que también te van a venir los afanes de la vida. Y si una de esas cosas se abarca en tus pensamientos, vas a entrar en confusión. Y cuando ya entras en confusión, ya entras en una perturbación. Y cuando estás en una perturbación, estás perdido, hermano. No hay claridad. Y la persona que no tiene claridad es muy complicadito, muy complicado, su manera de ser. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos ayude a entender este punto. Todavía hay el tercer punto que necesito examinarlo, que quizás es el ejemplo más importante de todo lo que estamos estudiando. Si bien es cierto, pues haber visto el ejemplo de Juan el Bautista nos deja paralizados, ¿verdad?
Si semejante hombre de Dios entró en una confusión, imagínese, imagínese nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,